propia ciencia. Y yo creo de que, para tratar siempre de ir haciendo traducciones nacionales a esto, de que tiene razón Ricardo Ferraro el domingo cuando escribe en Clarín, del desatino que implicó no convertir a la Secretaría de Ciencia y Tecnología en ministerio, sino de haber hecho del ministerio la estructura burocrática del CONICET, o en última instancia, si queremos ser más benévolos, de haber producido otra cosa que no sea la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva que nos precedió. Y esto en política significa quemar una idea, significa quemar un recurso, significa achicar visión, que a la par de la disolución de los regímenes de promoción en la CEPIME durante la gestión Calcaño, confluyeron a un proceso que era bastante interesante en la Argentina que se venía dando, que eran todos proyectos de ganar competitividad por otro costado, que no sea el de tipo de cambio. Y yo creo que hay una confusión en el poder y que ese es el tema central. Y es tanta la confusión que la presidenta llevó al ministro de Ciencia y Tecnología en esta misión para encontrarse con las empresas tecnológicas de informática y precisamente la jefatura de gabinete y no el Ministerio de Ciencia y Tecnología la que entiende estas tecnologías informáticas, porque en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que yo creo que debería estar toda la sociedad de información, porque después de Moreno por la Secretaría de Comunicación habría que responder dónde está la gestión de la sociedad de información en la Argentina. En la ciencia y tecnología está lo que se denomina Internet 2 y las redes académicas y universitarias, y en la jefatura de gabinete todo el proceso de informatización de la sociedad. El proceso de informatización de la sociedad son los anfitriones de la presidenta en este viaje, y para eso lo tiene el ministro de que, digamos, de que es un científico de primer nivel, y no critico y tengo valoración, pretendo abrir valoración sobre su gestión en un ministerio en donde creo que está mal concebido de para qué se hizo ministerio. No tiene absolutamente nada que ver con esto bueno que hubiera sido contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología que penetre, permeabilice a nuestras empresas, a nuestras regiones, a los efectos de la competitividad. En esta crisis nosotros tenemos en juego, en el tipo de cambio, en el manejo de la gestión, en la gestión del proceso, tenemos en juego un proceso de evolución de nuestras exportaciones que ha sido realmente fantástico. Este proceso de exportación ha sido realmente fantástico, no solamente como consecuencia de los cambios producidos en la agricultura, sino también por el crecimiento que tuvieron la manufactura de origen industrial y la semi-especialización que en el camino fue teniendo la manufactura de origen agropecuario. En ese cuadro podemos apreciar los saltos cualitativos que van dando cada uno de esos segmentos. Y cuando vemos el siguiente, que es el destino de nuestras exportaciones, surge entonces la preocupación al que le planteaba de cara a la crisis respecto a los niveles de nuestra exportación al Mercosur, a Chile, en el resto cuya mayoría es el resto de Alari, diríamos, los otros países latinoamericanos del Caribe, y en donde China aparece en un porcentaje importante y creciente, pero inferior al que se supone que es por el carácter de los traders que operan en el comercio internacional de los granos y de los aceites. Desde el punto de vista de la balanza comercial, si esto era antes, previo, a mí si esto era previo de la crisis de la convergencia y con los anuncios del tipo de cambio alto y la posible oferta adicional como consecuencia de la contracción de la actividad económica en determinados países, fundamentalmente Brasil, digamos que nos encontramos ante situaciones realmente preocupantes.
Entonces, esta es la base para poder pensar en política de exportaciones. La situación de la crisis internacional, el rol del conocimiento como un elemento de fortaleza y el activo que la Argentina tiene desde un tiempo a esta parte en materia de expansión de sus exportaciones y de conquista de su mercado. Y acá cuando hablamos de exportaciones, estamos hablando o vamos a hablar no en el sentido de la colocación de nuestra oferta, del destino de nuestra oferta de bienes y servicios, del mismo modo que de importaciones no lo haríamos en el sentido de la forma de satisfacer a la demanda interna para lograr un balance comercial que nos dé la base para solventar los pagos internacionales. Si no, lo vamos a hacer en el sentido de un sistema productivo insertado en un contexto internacional y en donde tenemos que lograr un consenso para saber cuál es el modelo no solo exportador sino productivo que es el que queremos seguir, porque de eso se trata. Si el primer ministro, el presidente de Singapur, que es una potencia exitosa, no solo en el plano de la sociedad del conocimiento, de los servicios, sino de las exportaciones en su conjunto, dijo: nosotros ya tenemos una estructura retrógrada ante la crisis y tenemos que adecuarnos a las actuales circunstancias. Es decir, ver lo que está ocurriendo en el mundo desde el punto de vista dinámico es realmente la forma de hacer política de exportación en el mediano y largo plazo. Y acá viene el tema de esta formulación de la política a partir de un consenso, regresando a la competitividad, lo que uno puede inferir en el campo de la teoría como una contradicción que se da en un nivel superior a lo que podríamos decir Aldo Ferrer, Marcelo Diaman versus Alzogaray, Martínez de Oz, Estrada, sino se da en el plano de dos posiciones: los economistas de la innovación, otros economistas que trabajan en el contexto de las ventajas comparativas alrededor de la valorización de la agricultura, porque todo esto confluye con un crecimiento inusitado de los precios y una modificación de la base tecnológica de la agricultura argentina que la impugna como sector para pasar a ser algo más que un sector, sino como un factor aglutinador y dinamizador de la producción, del conocimiento científico-tecnológico. Este es un desafío realmente importante, porque Ferrer dice: esta es la estructura del comercio mundial. De lo que se trata de decidir acá, si de la agricultura nosotros vamos a hacer un sector que exprese un segmento de la economía internacional, o vamos a poner ese sector al servicio de un proceso de integración que se vincule a la División Internacional del Trabajo de otra manera que no sea de producción primaria, que aún los precios y aún el cambio tecnológico inclusive reconoce, porque esto es un diálogo que está teniendo en un simposio, a lo que decía Elias, que en el sector agrícola estábamos encontrando desde el punto de vista de la apropiación del conocimiento y de la transferencia a la producción